Hola, soy Silvia de Tono Latino. Estamos a viernes 11 de enero y este es el primer resumen de la semana que hago este año. Voy a empezar con las noticias más importantes de Estados Unidos, después algunas noticias de Latinoamérica y por último de Europa. A partir de las 12:01 de mañana, este va a ser el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos. Hoy se cumplen ya 21 días. Hoy es el primer viernes donde unos 800,000 empleados federales no reciben su primer cheque desde que empezó el cierre parcial de gobierno el pasado 22 de diciembre. Lo malo es que parece que no estamos más cerca a ningún acuerdo para reabrir las 9 agencias federales del gobierno que están cerradas y que impactan a muchísimas familias. Déjenme hacerles un resumen pequeño de cómo llegamos hasta el día de hoy. Esta semana, el presidente Donald Trump empezó el martes con un discurso en horario prime time, donde no hizo sino reciclar una cantidad de mentiras tratando de justificar la supuesta crisis que hay en la frontera. Él sigue insistiendo que necesita $5,700 millones. Se han dado cuenta que cada vez el número va en aumento, ¿no? $5,700 millones para su muro fronterizo. Pero el fin de semana él dijo que él podía ceder, que no tenía que hacer un muro de concreto, que podían ser vallas de acero y que los demócratas habían dicho que estaban de acuerdo con vallas de acero y que ahora la única razón por la que no estaban de acuerdo era porque él era presidente. Eso es, como decimos en Colombia, pura paja. Los demócratas no han estado de acuerdo en una barrera fronteriza ni de vallas, ni de concreto, ni de absolutamente nada. Los demócratas están ofreciendo $1,300 millones en fondos para seguridad fronteriza. Entonces hay que tener esto en cuenta para cuando hay personas que dicen que los 5,700 millones son para seguridad fronteriza. No. Trump está pidiendo 5,700 millones específicamente para el muro, de concreto, de valla, de lo que sea. Entonces, obviamente después de ese discurso, los líderes demócratas, Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, y Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, salieron a dar su versión y dijeron básicamente que Trump estaba fabricando la crisis. Al día siguiente, se reunieron los líderes demócratas con Donald Trump en la Casa Blanca, donde supuestamente les trajo chocolates dizque para endulzar la cosa, yo no tengo ni idea. Pero la reunión no duró ni siquiera media hora, porque cuando Trump le preguntó a Nancy Pelosi si le iba a dar plata para el muro, vallas, whatever, y ella le dijo que no, entonces él se salió de la reunión diciendo que eso era una pérdida de tiempo, y después en Twitter dijo que eso había sido una pérdida de tiempo y les dijo bye bye. Eso es el miércoles. El jueves, Trump viajó a McAllen, Texas, en la frontera, donde supuestamente está esa crisis. Se sentó en un panel donde puso, tengo entendido, una mesa donde puso drogas y fajos de billetes como para tratar de continuar con el punto de que hay muchas drogas entrando al país. Y les hice un video de los 9 datos importantes que enfrentan las mentiras que está usando Trump para tratar de decir que estamos en una crisis en la frontera y una crisis migratoria. Es importante saber que la mayoría de las drogas que entran al país, el 90% de la heroína sí entra por la frontera sur, pero es que está entrando por puertos de entrada legalmente. Está escondida en carros de pasajeros o está escondida entre la mercancía que entra por camiones. Entonces una pared, barrera, vallas no van a hacer absolutamente nada. Una cosa con la que ha estado jugando, que sí, que no, cada hora que le preguntan la historia cambia, es la idea de declarar un estado de emergencia. Eso significa que él tomaría fondos que están destinados para obras o para ayudar en desastres naturales, víctimas de huracanes, de incendios, etc. Y sin necesidad de que el Congreso apruebe, usar esos fondos para decirle a los militares que construyan el muro. Ahora, en Instagram, esta semana les dije que esta podría ser una táctica horrible, pero una táctica para salir del rincón donde él se metió diciendo que iba a construir el muro. ¿Por qué? Si él declara un estado de emergencia, inmediatamente
uno o múltiples grupos lo desafiarían ante las cortes. Esto sería muy parecido a cuando él decidió declarar el travel ban, que fue absolutamente un desastre y que casi que inmediatamente fue detenido en las cortes. Pero si hace eso, su base considera que él está luchando hasta el último minuto por el muro y no lo verían tan mal, y entonces inmediatamente se podría volver a abrir el gobierno. Ahora, este jueves, la Cámara de Representantes, los demócratas y hasta una docena de republicanos votaron por 2 medidas para tratar de abrir las agencias del gobierno y permitir que los trabajadores que están desde hace 21 días hoy trabajando gratis sin salario o en sus casas sin poder trabajar, se abran estas agencias. Pero Mitch McConnell, el líder republicano del Senado, se rehusó a someter esas medidas a voto en el Senado, entonces ahí se quedaron estancadas. Sigamos con noticias de Estados Unidos, cambiemos un poquito de tema. Este jueves, Michael Cohen, el ex abogado personal de Donald Trump, dijo que va a testificar en público en televisión nacional ante la Cámara de Representantes, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Él es el que sabe todo sobre los negocios de Trump, sobre los planes para pagarle a las mujeres que necesitaban silenciar, que estaban diciendo que habían tenido relaciones extramaritales con el presidente y que no saliera eso a la luz antes de las elecciones presidenciales, o cualquier posible crimen de colusión. Entonces, marquen la fecha. Ese testimonio va a ser el 7 de febrero. Otro amigo de Trump que está en problemas, Paul Manafort, el ex jefe de su campaña electoral. Sus abogados no saben usar la tecnología muy bien, y lo que pasó esta semana es que sus mismos abogados trataron de tapar partes de un documento de la corte y no hicieron un muy buen trabajo. Entonces, cuando uno hacía copy-paste, las partes negras que no querían que uno viera, se podían ver. Y ahí fue cuando descubrimos que Paul Manafort había compartido datos de sondeos sobre las elecciones con un posible espía ruso. ¿Y eso por qué es tan importante? Bueno, pues porque eso podría implicar a la campaña de Trump con la inteligencia rusa para manipular e interferir en las elecciones presidenciales del 2016. Ahora déjenme contarles de Siria. A finales de diciembre les conté que el presidente anunció repentinamente que estaba planeando retirar todas las 2,000 y pico de tropas de Siria. Eso es algo a lo que se oponía completamente el secretario de Defensa de ese momento, Jim Mattis, y esa fue la razón por la que renunció. Mejor dicho, se fue la copa ya que le derramó el vaso. Entonces, ahora la Casa Blanca está haciendo un baile ahí, un tango medio raro, porque no se han puesto de acuerdo, porque ahora el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca dice, no, es que no nos vamos a retirar todavía porque no hemos derrotado al Estado Islámico, a ISIS. Trump había dicho en Twitter que como habíamos derrotado al Estado Islámico, entonces por eso iba a retirar todas las tropas. Y John Bolton también quería reunirse con el presidente de Turquía para que Turquía aceptara no atacar a los kurdos que eran aliados de Estados Unidos en la guerra contra el Estado Islámico. Pero el presidente de Turquía lo dejó plantado y le dijo, no me voy a reunir con usted. Y Turquía va a hacer 0 concesiones respecto a atacar o no atacar a los kurdos. Por último, quiero cerrar con una noticia feliz. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció un programa de salud universal para unas 600,000 personas que viven en Nueva York, que no tienen seguro médico. Él dice que este programa va a costar aproximadamente $100 millones al año, pero que a largo plazo esto les va a ahorrar costos. Empieza en el verano del 2019 y para el año 2021 esperan que cubra los 8.5 millones de personas que viven en la ciudad de Nueva York. Pasemos a noticias de Latinoamérica. 2 noticias importantes. Voy a empezar con Venezuela. El jueves fue la segunda toma de posesión de Nicolás Maduro. Estados Unidos y la Unión Europea le impusieron más sanciones a varios funcionarios venezolanos y una veintena de empresas,
no reconocen a Nicolás Maduro como el presidente legítimo. El Grupo de Lima, que es un conglomerado de unos 13 países de Latinoamérica, dijeron que no aceptan a Nicolás Maduro como presidente tampoco. Quieren que haya nuevas elecciones justas y libres en Venezuela y no van a dejar que entren funcionarios venezolanos que apoyan el régimen chavista a sus territorios. Todos menos México. Aparte de eso, la OEA también dijo que no reconocía a Nicolás Maduro como presidente. Maduro obviamente no está contento con eso y le dijo el miércoles al Grupo de Lima que tenían 48 horas para retractarse o que su gobierno iba a tomar represalias. Paraguay y Perú ya rompieron relaciones y empezaron a retirar funcionarios de Venezuela de vuelta a sus países. Y por último, en Latinoamérica, Guatemala está pasando por algo importante. El presidente Jimmy Morales echó a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Básicamente un organismo de la ONU que está investigando casos de corrupción en el país y que ahora está investigando al presidente Jimmy Morales y su familia por presuntos delitos. Entonces, ellos quieren que se le retire la inmunidad al presidente y por eso el presidente los echó, pero la Corte de Constitucionalidad dijo que no los puede echar. Entonces, podría haber una crisis. Todavía no he visto nuevas noticias al respecto, pero es algo de lo que tenemos que estar pendientes. Y por último, les cuento dos noticias de Europa. La primera es sobre Brexit. El martes entrante, 15 de enero, el Parlamento va a votar sobre el acuerdo al que llegó la primera ministra Theresa May con los líderes de la Unión Europea. Pero resulta que el Parlamento también pasó dos medidas importantes. La primera es que si este acuerdo no pasa en el Parlamento británico el 15 de enero, entonces la primera ministra tiene 3 días para presentar un plan B. Y lo último que he leído dice que ella no tiene plan B. Entonces, esto va a ser interesante para la semana entrante. Y la otra medida que pasaron es que va a ser muy difícil para el Reino Unido salirse de la Unión Europea sin un acuerdo. Entonces, se está rumorando que podrían aplazar la fecha de salida, que supuestamente era el 29 de marzo, o también están aumentando los rumores de que podría haber un segundo referendo respecto a Brexit. Y la última noticia es de Alemania. No es tan trascendental, pero me pareció interesante. No sé si se acuerdan que les compartí que alguien había estado compartiendo en Twitter los datos personales de políticos y personalidades importantes alemanas. Y resulta que las autoridades finalmente agarraron al culpable. Era un estudiante de 20 años que ni era experto en informática, ni tenía pasado judicial ni nada, y que se había hackeado los datos personales de unas 1000 personas importantes, incluyendo a Angela Merkel, y compartiendo sus datos personales en Twitter. Está colaborando con las autoridades y podría recibir unos 6 años de cárcel. Eso es todo por hoy, 11 de enero del 2019. El primer resumen de la semana. Espero estar aquí todos los viernes para contarles todo lo que pasó y que se pongan al día en muy poquito tiempo. Visiten mi página web tonolatino.com. Ahí se pueden suscribir para recibir un newsletter que sale de lunes a viernes y les cuento las noticias más importantes del día. Síganme en Instagram, Facebook y aquí en YouTube se pueden suscribir a mi canal y si presionan la campanita, ¡ping!, van a recibir una alerta cada vez que suba un video. Les mando un abrazo. Chao.